Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta serie de videos estamos revisando las herramientas para la definición y planeación de proyectos y en este video específico toca hablar acerca de el diagrama de Gantt y la ruta crítica de un proyecto. En el video anterior hablamos acerca de la estructura desglosada de trabajo como una herramienta para la planeación del alcance del proyecto y a partir de esta estructura desglosada de trabajo, con la ayuda de software de gestión de proyectos, podemos generar de forma automática un diagrama de Gantt. ¿Pero qué es un diagrama de Gantt? Bueno, comenzamos con la definición de lo que es un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es un gráfico de barras horizontales que se va a utilizar para ilustrar lo que se conoce como un cronograma de un proyecto importantísimo dentro de la metodología del PMI, que es donde estamos basando todos estos videos. Nunca confundir lo que es un plan de un proyecto con un cronograma de un proyecto, ¿sale? Simplemente cuando hablamos de un plan de proyecto estamos hablando de un documento, si quieres verlo así, un PDF o un Word, donde viene toda la información que tiene que ver con la planeación del proyecto. Y cuando hablamos de un diagrama de Gantt, simplemente es un gráfico que puede ser a través de Microsoft Project, de Project Libre o de cualquier herramienta que puedes encontrar en la web que va a desplegar el cronograma del proyecto, es decir, unas barras horizontales donde se va a determinar cada una de las tareas que pertenecen a cierto paquete de trabajo y que en conjunto forman lo que es el alcance de un proyecto. Muy importante nunca confundirlos. De hecho, si lo queremos ver de una forma, digamos, muy práctica, cuando tenemos la estructura desglosada de trabajo de forma jerárquica, si la pudiéramos, digamos, voltear 90 grados y pudiésemos colocar como el elemento más jerárquicamente más importante del proyecto. Los paquetes de trabajo se colocarían como una indentación y después las tareas con una doble indentación y así sucesivamente. Es una representación, digamos, gráfica de lo que es una estructura de usada de trabajo, pero es una vista, digamos, que es conveniente porque nos va a reflejar, digamos, la duración de forma horizontal. Es por eso que tenemos este diagrama de Gantt. De hecho, aquí dice, es una forma de visualizar la programación del proyecto para dar seguimiento a los logros y estar familiarizados con la duración de las tareas llamadas cronograma de trabajo. Cada barra de este diagrama de Gantt va a representar una tarea del proyecto. Su longitud pues va a ser la duración de esta tarea. Esto es por eso la conveniencia de convertir el EDT en un diagrama de Gantt. ¿Cuáles son los elementos mínimos que debería de contener un diagrama de Gantt? Pues la fecha de inicio y la fecha de fin, que va a determinar su ubicación gráfica dentro del diagrama, y como decíamos, la duración, que será la longitud que tenga la barra dentro del diagrama. Dice aquí, los diagramas de Gantt son ideales para observar proyectos complejos con muchas tareas. Cada barra horizontal de este diagrama va a representar una tarea en particular y de este modo, pues los equipos o las partes interesadas pueden contar con una idea clara de qué tareas se llevan a cabo, cuándo y cuánto tiempo tendremos que invertir en estas tareas. También, como elemento, digamos, básico de un diagrama de Gantt, incluimos la dependencia que existen entre las tareas. Las dependencias se refieren a la relación que guardan las tareas y se utilizan para indicar cuándo debe empezar y cuándo debe terminar una tarea en relación con otras. De forma particular, tenemos al menos 4 tipos de dependencias o 4 tipos de relaciones entre las tareas. Fin a comienzo. La tarea B no puede comenzar hasta que termine la tarea A. Digamos, es una programación secuencial de tareas. Pero no es la única, es la más común, pero no es la única. También tenemos la relación comienzo a comienzo. La tarea B no puede comenzar hasta que comience la tarea A. Tenemos otra dependencia que se llama fin a fin. La tarea B no puede terminar hasta que también termine la tarea A.
Y por último, tenemos el comienzo a fin. La tarea B no puede finalizar hasta que comience la tarea A. Usualmente si vemos esto, si leemos este tipo de dependencias, pues no nos queda muy claro. Por eso vamos a ver ejemplos prácticos de cada una de estas dependencias. Por ejemplo, fin a comienzo, que es la que comentaba es la más común, pues digamos una tarea no puede comenzar hasta que termine otra. Por ejemplo, dice aquí la publicación de un comunicado de prensa, ¿no? Yo ya tengo el comunicado de prensa, pero no lo puedo publicar hasta que concluya la tarea anterior. ¿Cuál es la tarea anterior? Que lo apruebe el director general, ¿no? Eso sería una dependencia fin a comienzo. En el caso de la comienzo a comienzo, dice la tarea B no puede comenzar, no puede comenzar hasta que comience la tarea A. Esto es cuando tenemos usualmente tareas en paralelo, ¿no? Y un buen ejemplo puede ser cuando dice aquí, si queremos hacer el lanzamiento de un comercio electrónico, por ejemplo, alguna oferta o algo por el estilo que tengamos. Dice, un especialista de marketing quiere publicar una oferta, ¿no? Pero la quiero hacer justo cuando el desarrollador web publica la tienda o publica esa oferta en el sitio web. Entonces, el especialista de marketing solo empieza la tarea cuando el desarrollador también la comienza. Deben de comenzar juntos. No puede lanzar las ofertas antes de que éstas estén publicadas en el sitio, ¿no? Sería ilógico. Entonces, es una forma de garantizar que ambas comiencen al mismo tiempo, ¿no? Después tenemos la dependencia fin a fin. La tarea B no puede finalizar hasta que la tarea B, perdón, hasta que la tarea A también haya finalizado. Esto es cuando tenemos subtareas, ¿no? que pertenecen a una. Si las subtareas no se finalizan, pues no se puede finalizar con la tarea madre. Sería un ejemplo. Y por último, el comienzo a fin, ¿no? En este caso, del comienzo a fin, la tarea B debe de comenzar para que la tarea A finalice. Por ejemplo, esto es importante para las situaciones en las que se da una superposición de tareas en la programación del diagrama de Gantt. Y un ejemplo sería dice la cobertura de una asistencia técnica, ¿no? Dice, la tarea B no puede comenzar hasta que la tarea A finalice. La tarea A puede ser digamos, un representante de asistencia técnica, no se puede marchar, no puede terminar esta tarea hasta que inicie la otra. ¿Cuál es la otra? Hasta que llegue el otro, ¿no? Hasta que llegue el siguiente representante. Entonces, llega el representante, entonces ya puede retirarse el otro. Es una relación que tenemos que una debe comenzar hasta que la otra finalice. Bien, también tenemos como el último de los elementos básicos de un diagrama de Gantt, los hitos. Los hitos, ¿qué son los hitos? Los hitos de los proyectos van a marcar puntos específicos en el cronograma de un proyecto. Son puntos de referencia que van a ser como a la vez de comprobaciones en las que vamos a identificar si se hemos concluido o si hemos llegado a algún punto del cronograma, ¿no? Dentro ya del software de gestión de proyectos, los vamos a diferenciar, incluso se colocan gráficamente con otro tipo de símbolo, porque no tienen un tiempo de cierre y una duración de la tarea. Simplemente están ahí para determinar algún punto de referencia dentro del diagrama de Gantt del cronograma del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios de tener un diagrama de Gantt? Pues podemos dar seguimiento de avance, ¿no? Tenemos las tareas y podemos asignar un porcentaje de avance a las tareas y podemos saber, por ejemplo, de entrada, cuál es el porcentaje de avance global del proyecto. Es una gran ventaja que aportan estos diagramas de Gantt. La alineación del equipo, ¿no? Porque ellos pueden verificar antes de comenzar el proyecto este diagrama y pueden aprobar, ¿no? O pueden dar su punto de vista respecto a la duración de las tareas o respecto a cómo están organizadas las tareas. Es importante para generar un compromiso dentro del equipo de trabajo. Administración, cuando tenemos proyectos demasiado grandes, pues podemos, con ayuda de la EDT, que es de donde sale el diagrama de Gantt, pues podemos hacer esta administración mucho, mucho más fácil. También las dependencias de las que ya hablamos, ¿no? Podemos revisar si existe un retraso, alguna problemática, pues dónde se generó, cuál es el problema, cómo podemos, digamos, actualizar
esta programación o generar algún tipo de estrategia para evitar retrasos finales dentro del proyecto. Y por último, la administración de recursos, saber quién se necesita, en qué lugar, cuándo y qué trabajo va a realizar. Es una excelente herramienta para administrar el alcance del proyecto. ¿Cuáles son las actividades que tenemos que realizar para crear un diagrama de Gantt? Pues primero tenemos que identificar las tareas utilizando la EDT, que ya hemos hablado en el video anterior. Con la EDT, con los grandes paquetes de trabajo, identificamos las tareas y subtareas que sean necesarias para completar el proyecto. Ya que tenemos esto, tenemos que determinar la relación de las tareas. Quizá puedas pensar que las tareas pueden ser todas secuenciales. Es posible que no, que es lo más seguro. Puedes generar algún tipo de, los paquetes de trabajo puedan ser independientes unos de otros, puedan comenzar al mismo tiempo, etcétera. Deberás de ver cuáles son las relaciones que existen entre las tareas y subtareas que identificaste en la EDT. Después tenemos que hacer un cronograma de estas tareas, es decir, ya asignarles un tiempo de duración a cada uno de ellos. Bien importante, cuando estemos haciendo esta estimación de las tareas, pues debes de considerar que existen algunos inconvenientes, riesgos, situaciones, problemas y que pueden generar demoras, ¿no? Entonces, esto siempre se debe de considerar porque si tú colocas de manera así, digamos, muy optimista el tiempo que asignas a cada una de las tareas, vas a generar un cronograma poco realista y te va a generar estrés innecesario dentro del proyecto, incluso considerando algún tipo de holgura por temas de riesgos, puede ser que ni aún así considerándolo se cumpla ese cronograma tal y como se percibe inicialmente en el proyecto. Después, asignamos las tareas, ¿no? A las personas, asignamos recursos. Puede ser que cada uno de los paquetes de trabajo esté a cargo de un equipo, puede ser que esté a cargo de una persona, dependerá de las dimensiones del proyecto, del tipo de proyecto y del tipo de organización en el cual se esté ejecutando. Y bueno, la idea es que todos podamos comprender claramente cuál es nuestro rol y podamos saber cuáles son las fechas que están esperando de la entrega de nuestro trabajo dentro de este proyecto específicamente. Bien, con esto terminamos la parte, digamos, explicación, digamos, muy breve, de muy alto nivel de lo que es el diagrama de Gantt. Y vamos a terminar el video hablando acerca de la ruta crítica, porque es uno de los elementos, digamos, principales dentro de el análisis de un diagrama de Gantt, el análisis de un cronograma. Lo que vamos a decir aquí es información, digamos, muy básica, una definición muy básica nuevamente. Hay toda una metodología, ¿no? Llamada análisis de ruta crítica, que al menos en este video no vamos a abordar. Quizá en un video posterior hablaremos específicamente de esta metodología y hablaremos más a fondo. Ahora hablaremos únicamente de los temas más básicos de la misma. Y pues la primera es, ¿qué es la ruta crítica? ¿Cuál es esta definición? ¿No? Pues tenemos este método de ruta crítica que les comentaba, que se conoce como CPM, Critical Path Method, por sus siglas en inglés, y es una técnica que va a permitir identificar las tareas que se necesitan para realizar un proyecto correctamente. Básicamente vamos a tener la secuencia de actividades más larga dentro de un proyecto que se deben de finalizar para completar la totalidad del proyecto. Lo más importante o la definición más importante de ruta crítica es que esta cadena o esta secuencia de actividades no pueden tener retraso sin que ese retraso se vea impactado en el proyecto final. ¿Sale? Esa sería una de las definiciones más importantes. ¿Por qué utilizamos este método o para qué identificamos a ruta crítica? Será importante porque al menos nos podrá inicialmente ayudar a mejorar las planeaciones futuras en proyectos parecidos. El proyecto de la ruta crítica, con esto vamos a poder utilizarlo para comparar qué fue lo que pasó en un proyecto que estamos concluyendo con expectativas futuras, ¿no? Vamos a poder tener esta información respecto sobre todo a estas tareas claves dentro del proyecto. Va a permitir que la gestión de los recursos sea más efectiva.
El método de la ruta crítica va a ayudar a que los gerentes prioricen las tareas. Muy importante, las tareas, como decía, que formen parte de la ruta crítica, si tienen algún impacto, algún retraso, va a impactar el proyecto completo. Entonces, identificarlas va a ayudar a que el administrador del proyecto centre los esfuerzos de los recursos en esas tareas. Y dice aquí, evitar los obstáculos. Lo mismo, los obstáculos en los proyectos pueden causar pérdida de tiempo valioso. Planificar las dependencias del proyecto con un diagrama de red hará te dará una mejor idea de qué actividades pueden o no pueden ejecutarse en paralelo y planificar en consecuencia. Si desde el momento que estamos generando nuestro diagrama de Gantt identificamos la ruta crítica y vemos algún tipo de problema, desde ese momento podemos asignar más recursos, podemos cambiar la planificación para evitar retrasos dentro del proyecto y evitar al máximo los obstáculos que se puedan presentar. Por último, ¿cómo podemos encontrar la ruta crítica? Es por ahí, dentro de este canal, tenemos un video donde ya hablamos específicamente de la ruta crítica ya en un software de gestión de proyectos, en este caso en Project Libre. Vemos cuál es la forma de identificarla. Usualmente el software de gestión de proyectos hace una revisión de las tareas cuando capturamos el diagrama de Gantt e identifica inmediatamente cuál es la ruta crítica e incluso las tareas las coloca de cierto color, dependerá del gestor de proyectos. Pero digamos, de forma general, podamos hablar de cuál es la forma de encontrar ruta crítica, pues tendríamos que enumerar las tareas, ¿no? Que ya lo tenemos de forma automatizada en todo el software de gestión de proyectos, identificar las tareas, ¿no? Las dependencias, eso sí tenemos que hacerlo nosotros, aún estamos utilizando un software de gestión de proyectos, crear un diagrama de red, ¿no? Podemos, con la ayuda del software, generar este diagrama, tenemos que estimar la duración de cada tarea y podemos automáticamente, con el software, encontrar cuál es la ruta crítica, ¿no? En función de la secuencia más larga, conociendo la duración de cada una de ellas. Y por último, podemos calcular cuál es la holgura que tenemos dentro del proyecto. Insisto, esto lo podemos hacer de forma automatizada, pero lo colocamos aquí para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo cuando queremos encontrar o cuando queremos, sí, definir cuáles son las tareas que pertenecen a la ruta crítica.